Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Voy a hacer este video porque me encontré en horas de la mañana, hoy sábado 4 de marzo, un estudiante que me hizo una pregunta interesante. Es de primer semestre, una persona que ya tiene, yo creo que otra carrera probablemente, pero me hizo una pregunta jocosa en torno a un tema que hemos tratado en los tres cursos, que siempre que arranco un curso de ciencias económicas, de la parte contable, de la parte financiera, siempre hago énfasis en cómo funciona la economía y pongo esos tres, digámoslo, referentes. Paul Krugman, un premio de economía que plantea 12 principios de cómo funciona la economía. Gregory Mankiw, una persona economista que es muy detallado, estructurado, pero que plantea 10 principios y hay dos de ellos que no se conversan con todos los otros economistas. Y también Ray Dalio con su enfoque no economista, un financiero, un inversor, un dueño de un fondo de inversiones o un participante, un socio de un fondo de inversiones que mira el funcionamiento de la economía desde la deuda como título valor que da giro en torno a unos ciclos. Pero entonces este estudiante me dijo, profe, entonces ¿qué? ¿Comunismo o capitalismo, profe? ¿En qué estamos? Yo le decía, pero ¿de dónde tomaste eso? Entonces me dice, no, 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 es que uno no está ahí, es que usted lo quiere poner uno a pensar en la postura, tome decisión. Entonces yo le dije, bueno, quiero hacer este video porque me senté a tomarme un buen café con este estudiante y a explicarle por qué, desde mi opinión, no existe ni es posible ni factible, sino es una ilusión ingenua tanto creer que hay capitalismo como creer que es posible o que existe el comunismo. Ambos extremos son ingenuos y puede ser porque en parte del video le decía yo a este estudiante, o tal vez lo mencioné revisando los videos, que Carlos Marx fue un hombre que allá en 1830, 1840, 1860 se sentó a analizar con su experiencia, con su opinión como alemán, que va a Inglaterra y en Londres consigue un grupo de amigos interesante y de académicos y da su opinión, lo escribe en un libro, primer tomo denominado El Capital, y a mi modo de ver lo que hace es un análisis con base en la realidad que ve en su momento de lo que va a ser la evolución de la economía. Entonces, el libro se llama El Capital y lo que hace es dar cuenta del concepto de mercado, mercancía, la llama mercaderías, el concepto de plusvalía, el concepto de trabajo, capital, tecnología y cómo esto va evolucionando. Y lo que dice él, a mi modo de leer, pues ese libro lo leí una vez y por ahí de vez en cuando lo parafraseo, lo tengo por aquí tengo a Keynes, pero estado el capital. El asunto es que yo lo entiendo de una manera en la que él lo que hace es decir, las formas de producción que hay en ese momento, en el siglo XIX, donde había mujeres trabajando turnos de 18 horas, 17 horas, niños de 6 a 17 años trabajando turnos de cerca de 15 horas, y era la realidad en Inglaterra, era la realidad en Europa, en Estados Unidos, esa era la realidad de la industrialización. Había mucha gente que trabajaba y el Estado no intervenía. Es decir, en ese momento había una forma de capitalismo. El capital, la oferta y la demanda, el mercado era el que dominaba lo que había. Entonces el señor Carlos Marx se sienta en una biblioteca a escribir eso después de haber trabajado, estudiado en otras cosas. El hombre se sienta como a jubilarse. Federico Engels le provee algunos recursos. Eh, También tiene otro grupo de amigos que lo apoyan y lo que uno nota es que él trata de dar cuenta, yo no noto que él, digámoslo así, sea el padre del comunismo, ¿no? Él lo que dice es, este es el capitalismo en este momento,
el mercado no es el mejor asignador, el mercado tiene fallos, pues, y es lógico, ¿cierto? El mercado, si el Estado no interviene a regular, seguirán trabajando niños de 6 años, luego vienen atrás niños de 5 años y hasta de 4 años lo encontraremos trabajando en una empresa. Eso era posible. Es más, existen indicios de que sí había señoras que llevaban a sus niños de 4 años y así el muchachito estuviera llorando y lo ponían a cargar cositas. O sea, sí hay indicios de que en Estados Unidos hasta 1910 se presentaban este tipo de situaciones en ciertas empresas. Sí, es factible. Entonces, este señor lo que dice es, eso es oferta y demanda. A usted le pagan por hacer tal cosa, lleve todos los recursos que pueda para hacerla y eso nivela. El Estado no interviene. Si el Estado interviene, ya aquí llega Keynes por allá en los 30 y lo que dice es, el asunto viene a ser lo siguiente. Funciona un Estado que regule al mercado. Ese asunto de que el mercado es el mejor asignador no funciona. Y no funciona para seguridad, no funciona para justicia, no funciona para educación, no funciona para salud. Y parte de algunas premisas interesantes de otros autores, que yo creo que hasta el mismo Adam Smith, con la teoría de los sentimientos morales, el libro que escribió antes de La riqueza de las naciones, al que llaman el padre del capitalismo o el padre de la economía, es una persona que también contribuyó a hacer esa comprensión de que el ser humano no es ni capitalista ni comunista, es que no puede ser ni lo uno ni lo otro. Es que el comunismo falla creyendo que, o creyendo posible, que un grupo de personas sea capaz de definir para toda la sociedad qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce, quién lo produce. Cuando existe implícitamente en el ser humano una capacidad de un mundo para decidir yo qué hago, qué quiero hacer, hay una voluntad propia. O sea que el comunismo no es posible, no es factible debido a que parte de que el ser humano es un sujeto dependiente y obediente, y eso no es el ser humano. No somos seres obedientes, somos seres complejos, somos seres libres en esencia. Por más que haya normas, estados, esclavismos, en esencia somos seres libres, aquí adentro en la cabeza. O sea, el comunismo no tiene sentido. Además que no tiene sentido porque es que el ser humano, estos pocos que están aquí tomando estas decisiones, el ser humano cuando se acerca a la autoridad se reviste de poder y con el poder el ser humano se suele corromper en el 95% de los casos. Con un 95% de probabilidad, hasta en los conventos donde estaban los curas y las monjas más humildes, cuando se les da autoridad, se revisten de poder, el ser humano con poder se corrompe y esa corrupción corroe la sociedad. Eso pasó con el Partido Comunista allá en la Unión Soviética, eso ha pasado con los reinos donde se quiere implementar el comunismo, con ese señor de Corea del Norte. Ahí van terminando, que es posible armar un poquito como de eso, sí, pero eso no es factible. Es decir, tratan de hacerlo. El capitalismo tampoco es posible. ¿Y por qué tampoco es posible el capitalismo? Porque el ser humano es deficitario desde que nace hasta que cumple 18 años. ¿Cómo va a contribuir un ser humano a salud, a pensiones? ¿Cómo va a contribuir a la casa si es un menor de edad? Bajo la codificación mundial, es un menor de edad. Ese ser humano deficitario porque necesita que lo carguen hasta el año, luego necesita que lo cargue, que lo alimente, luego necesita que le den educación. Ese ser humano deficitario no es capaz de pagarse salud, no es capaz de pagarse la alimentación, no es capaz de pagarse su educación, no es capaz de pagarse su ropa, no es capaz de pagarse su vivienda durante 18 años. O sea, el ser humano nace con un déficit de 18 años de desventaja. Adicionalmente, ese ser humano, si ustedes miran la probabilidad entre los 18 y los 60 años, ese ser humano tiene la probabilidad de, en 8%, de partirse los huesos de sus brazos, en 8%. En 6% de que le dé apendicitis, en 2%, 1% que le dé peritonitis, en
cerca de un 10% que le dé una enfermedad catastrófica, cáncer, otras cosas, que lo tengan un mes, 2 meses en un estado de hospitalización. Eso significa que un ser humano, por más que pague el 8%, el empleador 4,5%, en salud, no es capaz de compensar lo que se consume en salud y por eso los estados tienen que asistirlo en salud y tienen que asistirlo en pensiones también. Tiene que haber una compensación intergeneracional. Esa es la realidad. O sea, tampoco es posible decir que es que el capital y el mercado van a dominar el mundo y que son los mejores asignadores, porque es que el capital y el mercado tampoco puede responder por la justicia, no puede responder por la seguridad. Es imposible que usted diga, voy a utilizar hoy 10 minutos de andén. ¿A quién le pago 10 minutos de andén? Ay, no quiero ir al parque público, hoy no pago parque público. Mañana sí quiero ir, voy a ir a pagar parque público. No quiero alumbrado público. No, hay cosas sociales de lo público que tenemos que compartir entre todos. Por lo tanto, tiene que existir un Estado regulador. Es decir, ni capitalismo ni comunismo, ni izquierda ni derecha. En América Latina también hemos confundido de manera extrema. El término viene de que en Francia se sentaban a la izquierda los liberales, los que querían que las cosas cambiaran, a la derecha los que querían que las cosas continuaran así. Simplemente a partir de ahí, pero aquí en Colombia y en el mundo latinoamericano se ha confundido con la derecha, son los que tienen el poder conservador asociado a la religión, a la policía y al Estado, a los cargos del Estado anteriormente que no eran tan democráticos y se asocia como a cierta potestad de ser corruptos, una facción y la otra facción como a los que no están conformes. Entonces, el que no está conforme, porque no está conforme, se le tilda de izquierda y el que está cercano al poder y que se beneficia del poder de lo público se le llama derecha. Eso no está bien, o sea, ni izquierda ni derecha. O sea, le decía a este estudiante, nos sentamos ahí y nos gastamos hora y media en ese café, que hay que desmitificar esos términos y esa es la vida académica, empezar a tomar conciencia y a defender su propio discurso. Este es mi discurso, no sé cuál sea el de ustedes, pero lo que les quería contar.